Hola, soy Pablo Mario, soy alumno de segundo bachillerato Sociales A y voy a hablar sobre la presentación de Gottlob Frege. Friedrich Ludwig Gottlob Frege fue un matemático lógico y filósofo de origen alemán nacido en Wismar el 8 de noviembre de 1848, que tras una larga vida de trabajo fallece en Bad Kleinen, otra ciudad alemana, el 26 de julio de 1925. Esta persona que tenemos aquí a la izquierda. Wismar es la ciudad alemana donde nació Frege, como ya he dicho antes. Este nació bajo los brazos de una familia bien posicionada. Su padre y su madre eran codirectores de un colegio femenino que el padre, había fundado junto con otra persona. Por tanto, procedía de una familia con acceso a la cultura y bien posicionada. Además, la madre procedía de una familia rica. Justo aquí a la derecha vemos un busto que hace la ciudad de Wismar a Frege, y este busto es actual. La vida estudiantil de Frege. Bueno, como ya he mencionado, Frege tuvo fácil acceso a la educación, lo que no tardó lo colocó pronto en matricularse en la Universidad de Jena en 1868. En 1871 se desvincula de la Universidad de Jena y se matricula en la Universidad de Gotinga, doctorándose en matemáticas en 1873. No fue hasta un año después, cuando volvió a Jena, para ser profesor de matemáticas hasta su jubilación en 1917. Durante el proceso en el que él era profesor durante su vida, hizo varios trabajos, trabajó sin descanso y además se casó y tuvo varios hijos que fallecieron durante la infancia. Por lo que finalmente su esposa y él decidieron adoptar un hijo. Las obras más importantes de Frege fueron Ideografía, justo arriba está su nombre en alemán, que fue la obra que sentó las bases de la lógica moderna. La segunda obra, Fundamentos de la aritmética, se intentó publicar en 1902 y hubo un pequeño percance que ahora comentaré. Justo arriba está su nombre en alemán. Es la obra que establece los fundamentos filosóficos de las matemáticas. Y la tercera, el artículo seminal, es actualmente, como anécdota, su obra más leída. Justo ahí está su nombre en alemán. Bien, las influencias que ejerció Frege sobre otros personajes y que otro personaje en concreto, Russell, influenció sobre él. Bien, los dos primeros, Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, fueron enormemente influidos por Frege. De hecho, su trilogía de libros, Principios Matemáticas, está basado, como dijo Russell, en el trabajo de Frege. Sobre Edmund Husserl y Ludwig Wittgenstein influye también profundamente, y Rudolf Carnap desarrolló gran parte de su filosofía en base a la filosofía de Frege. Bueno, ya he dicho que Russell atribuyó el mérito de su obra en parte porque era el trabajo de Frege, ¿no? Bien, en 1902, cuando Frege fue a publicar los fundamentos de la aritmética, Russell encontró una paradoja que después llamarían paradoja de Russell y se lo comunicó rápidamente a Frege. Entonces, Frege se quedó totalmente consternado y decidió corregirla rápidamente, pero después de eso decidió retirarse. Fíjate si influyó Russell en la vida de Frege, que después de eso se retiró. Aún así, Russell atribuyó todo el mérito que se merecía y actualmente, gracias a Russell, se le considera el padre de la filosofía analítica y de la lógica matemática. Los principales doctrinas. Bien, la primera doctrina es el logicismo. Voy a hablar sobre la doctrina en general y después voy a destacar lo que Frege hizo. El logicismo es una tesis de filosofía de las matemáticas propuesta por G. Leibniz en el siglo XVII, que afirmaba que las matemáticas se pueden reducir a la lógica. Leibniz no llegó a desarrollar esta teoría y no fue hasta finales del siglo XIX cuando se arrojó luz sobre la tesis. Las personas que se encargaron de desarrollar y arrojar luz sobre esta tesis fueron Joseph Peano, Richard Dedekind y Frege, nuestro protagonista. Peano y Dedekind crearon y desarrollaron la formulación de los fundamentos de las matemáticas. Dedekind conformó un análisis de los números naturales con el que contribuyó en la teoría de conjuntos que más tarde desarrollaría Frege.
Además, también contribuyó en la formulación de los axiomas de Peano, con los que fundamentó la aritmética. Frege también desarrolló el primer sistema de lógica de predicados. En conclusión, Frege fue uno de los autores que más intensamente trabajó para probar su tesis logicista. Frege desarrolló lo que fue un intento de llevar a cabo el proyecto logicista. Ya he dicho antes que el fundamento de la aritmética se intentó publicar en 1902, pero entonces Russell encontró una paradoja. Y después de esto incluso él quedó totalmente consternado. ¿Qué pasó después? Bueno, después la tesis logicista continuó. Russell, y junto con Alfred Knott Whitehead, continuaron trabajando en la tesis logicista. Ambos preparaban lo que después sería una obra monumental, Principia en Matemáticas, la que ya he hablado de ella. Esta fue monumental hasta que Kurt Gödel demostró sus teoremas de incompletitud. Y entonces la trilogía Principia en Matemáticas dejó de ser la obra destacada. El trabajo de Gödel acabó con las ambiciones logicistas en la filosofía de la matemática durante un tiempo, hasta que en 1983 Crispin Bridge reformuló una alternativa, naciendo así un movimiento neologicista. Bien, filosofía del lenguaje. Esta fue otra doctrina de Frege y aquí se me voy a centrar en Frege. Bien, la primera, funciones y objetos. ¿Qué son funciones y objetos? Bien, para Frege existen dos tipos de entidades. Funciones, entidades no saturadas, y objetos, entidades saturadas. Las primeras son abstractas, las segundas pueden ser concretas o abstractas. Frege mantuvo durante toda su vida dos tesis metafísicas a este respecto. La primera es la concepción realista que explica que hay seres que existen con independencia de que sean captados por mente alguna. La segunda es que el lenguaje es un fiel reflejo de la realidad. Y aquí me voy a centrar. Frege no aplicó el análisis gramatical en términos de sujeto y predicado, es decir, no aplicó como lo estamos acostumbrados en lengua, sino que propuso otro, en términos de funciones y argumentos. Se trataba de aplicar la noción matemática de función al análisis del lenguaje, con el objetivo de esclarecer una estructura lógica o conceptual. Una función, por ejemplo, más, ¿no? La función más, 1 más 2. Bueno, pues el más es una función insaturada, ¿vale? Y esta función puede ser saturada por dos argumentos, ¿vale? Ejemplo, 1 y 2, ¿no? Los que he puesto antes. Por tanto, obtenemos que 1 y 2, el valor de 1 y 2, ¿vale? En este caso 3. Bueno, pues este mismo análisis se puede aplicar al lenguaje. ¿Cómo? Imaginemos una frase. Tu perro Ernesto es enorme. Bien, esta frase puede analizarse en términos de argumento y función, encontrándonos así en tu perro Ernesto es enorme con la siguiente función, que sería es enorme, saturada con otro argumento, tu perro Ernesto, y a su vez contiene otra función, tu perro, que se satura con 7, que con Ernesto. Bien, que Ernesto en este caso es el nombre de un animal. Bien. El otro punto de la filosofía del lenguaje es el sentido de la referencia. Bien, para Frege una expresión lingüística bien formada tiene dos componentes. Por un lado tiene un referente y por otro sentido. El referente de una expresión lingüística es el objeto que designa al que se refiere. El sentido es el modo en que ese objeto se nos presenta lingüísticamente. Es el contenido conceptual de la expresión. Para Frege, esta distinción era de suma importancia. Ejemplo, mi caballo blanco es un caballo blanco. El referente de esta expresión es un caballo blanco. Y el sentido es el conjunto de la oración que muestra que tiene el sentido el referente. Es decir, el sentido de la oración es un pensamiento. Los pensamientos para Frege son entidades abstractas, independientes de todas las mentes. Los pensamientos son comunes en todo el mundo porque no dependen de nadie en particular. Son un poco complejas, pero una vez que las entiendes, son sencillas. Bien, voy a acabar citando una frase de Frege. Todo buen matemático es al menos la mitad de un filósofo y todo buen filósofo es al menos la mitad de un matemático. Y termino diciendo esta frase porque es curioso que hoy en día la filosofía y la matemática son prácticamente casi asignaturas opuestas. Desde mi punto de vista, la filosofía, o sea, todo el que se mete en una carrera de letras y de esto, prefiere estudiar filosofía y actualmente no tiene nada que ver la filosofía con la matemática. Es decir, hay gente que estudia filosofía y no estudia matemática. Hay gente que estudia filosofía y matemática, pero no encuentran relación alguna, como es mi caso, entre filosofía y matemática. Pues nada, acabo este trabajo
dando gracias, sobre todo a Wikipedia. No, hombre, no. Hay muchas fuentes que ya he juntado en otros documentos al profesor sobre donde he sacado la fuente de información. Nada, muchas gracias.